en unas partes más fuertes que otras en todo el territorio de la República Dominicana. La voz de retirado está en el aire, 106.9 zona metropolitana, nuestra frecuencia FM, frecuencia modulada, 102.7 para todo el país. Como siempre, estamos ya listos para acompañarles en el día de hoy, presentándoles las formales excusas a todos ustedes porque nuestro compañero Abraham Plata Pérez no estará presente debido a que está en una asignación especial. Carmen Guava está aquí también ya sentadita con nosotros, al igual que César Dalmací y nuestro invitado, que Carmen se va a encargar de presentarlo en breve. Como siempre, ese invitado es un honor tenerle, un alto honor para nosotros tener aquí en el programa. Y este es un espacio que se llena de regocijo cada vez que tenemos la oportunidad de tenerle en nuestra mesa de labores. Bueno, también agradecemos el apoyo que, como siempre, nos brinda el buen amigo, sargento mayor del Ejército de la República Dominicana, Esmelin Matos. Así que gracias, Matos, por siempre acompañarnos en lo que tiene que ver con la parte técnica de este espacio, La Voz de Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. Señores, este programa es auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Así que de inmediato pasamos el micrófono, ya está lista para saludarles a Carmen Guava. Adelante, Carmen. Gracias, poeta, gracias, hermano y amigo. Nosotros nos sentimos muy dignificada porque tú estás con este espacio, con los amigos oyentes de La Voz de Retirado en esta hora. Así que gracias y nuestro respeto por siempre. Señores, yo estoy pues bien contenta porque cuando nos involucramos con personas capaces y que sacan un tiempito o un tiempazo de su vida para regalárnoslos y ofertarle a todos los amigos oyentes informaciones positivas, con respeto y gallardía, me llena de mucha satisfacción. Y hoy estamos con los manteles largos en nuestras mesas. Así que vamos a pedir a nuestro querido hermano Dalmací que dé el saludo del lugar y luego vamos a presentarle a nuestro invitado especial. Ya están las redes, el nombre de él, pero yo me siento contenta que Dalmací y yo pues le mencionemos también en la presentación que vamos a realizar en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Gracias a Dios primero, sobre todo por esta oportunidad maravillosa que nos brinda de estar una vez más, un martes más aquí en este set de La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y agradecer también a los oyentes que a esta hora, cada martes, pues están sintonizando este espacio, La Voz del Retirado, donde nos preocupamos por llevar siempre temas de gran interés nacional y de orientación a nuestros oyentes, de manera particular a los retirados tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional y a los retirados en el marco general, para ayudarle a que puedan llevar una vida de retirado lo más sosegada posible después de 30, 40 años de ejercicio y de trabajo en un área específica y determinada. Señoras y señores, gracias nuevamente por estar ahí atento a nosotros. Carlos Santana. Gracias, César Dalmací. Bueno, antes de entrar en materia, vamos, como siempre, a la nota cultural de hoy, ¿verdad? Hoy, 5 de noviembre, es Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, establecido por la ONU en el 2015, con el objetivo de promover una cultura de concienciación sobre los tsunamis. La palabra tsunami es de origen japonés, compuesta por el término de tetsu, que significa puerto, y nami, que significa ola. En este sentido, un tsunami es una serie de olas gigantescas que por lo general se producen por efectos de un terremoto de gran magnitud con epicentro en el fondo del mar o en la costa. Termino esta nota con un pensamiento de Séneca. Cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, Bueno, Un filósofo estoico. definitivamente. Sí, sí. yo decía que hoy nuestras mesas tienen manteles largos porque
Nuestro invitado de hoy es prácticamente dueño de la casa, ¿verdad? Porque es parte importante de este espacio. Además y de este Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Sí, además de ser coronel, es historiador y es amigo de nosotros. Me brillo las uñas. Y yo también. Me identifico de una manera muy especial. Y esa palabra sí, me encanta cuando me la dice, a pesar de que sé que está bien cargado de mucho trabajo. Está dirigiendo lo que es la historia militar del Ministerio de Defensa. Claro, lo que es la dirección de historia militar de este ministerio. Creo que anda todos los días, anda en el país entero, hablando de esas informaciones positivas para que nosotros no caigamos, se puede decir así, en cometer errores y valorarlo la historia de esos hombres y mujeres que hicieron tanto por nuestra patria, por nuestra nación. Entonces, mañana es Día de la Constitución de la República, mañana 6 de noviembre, y yo creo que la persona más idónea para que nos hable de ese libro, de lo que está escrito ahí, de lo que nosotros debemos respetar, querer y valorar, y de nunca permitir que la mancille nadie. Y sobre todo de lo que significa, como dijo usted, ese libro que no es el libro, es lo que contiene el libro. Exactamente. Lo que significa para nosotros después de normas y leyes. Después de habernos dado una nación. Así es. O sea, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo aporta eso al desarrollo de César Dalmací como ciudadano y del que me escucha? Y de esos símbolos patrios, mantenerlo vigente siempre. Para ese mismo desarrollo. Y amar este país. Definitivamente. Yo quiero que usted lo presente. Señoras y señores, estamos hablando definitivamente de un orgullo, reitero, de todos los dominicanos, de manera particular de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, de este Ministerio de Defensa para el cual trabaja hace tantos años. Es director actualmente de la Dirección General de Historia Militar de este Ministerio de Defensa. Nos referimos al historiador, coronel, Ejército de la República Dominicana, Sócrates Suazo Ruiz. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Usted sabe que lo queremos Coronel mucho. Suazo, hermano. Yo lo sé. Yo tengo raíces profundas en los afectos de ustedes. Amén, así es, amén, gracias. Bueno, para mí es un alto honor dirigirme a quienes nos escuchan, a todos y a todas quienes nos escuchan en el país. Y naturalmente por las redes al mundo entero. Así es. Porque estamos en lo que se llama en esta aldea planetaria. Sí. Así lo dijo Marshall McLuhan, ese norteamericano, cuando hablaba de que el mundo era una aldea, y en efecto se demostró eso en el año 90 con la guerra del Golfo Pérsico. Cuando podíamos ver, coronel, cuando le daban al botoncito y el misil caía allá. ¡Pap! Sí, y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo ahora. Así es. En la guerra de Ucrania, y lo estamos viendo en los conflictos del Medio Oriente. Aldea planetaria. Aldea planetaria. Me encantó. Evidentemente porque lo que está ocurriendo en este estudio lo está conociendo el mundo entero en este instante. Así es. Bueno, pero es tan importante hablar de la Constitución, Rosario, es tan importante porque la nación dominicana, la república se construyó, siempre tuvo un espíritu constitucionalista. Desde 1821, con la proclamación de la independencia de Núñez de Cáceres, hay un manifiesto que adelanta lo que va a ser la república. Y naturalmente un hombre de la dimensión de José Núñez de Cáceres, catedrático, rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino, la precursora de la actual Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, él hablaba de los derechos de los dominicanos. Sí. Porque es muy importante, siempre recalco, que no somos dominicanos a partir de 1844. No. El gentilicio existe desde antes y la nación precede a la república. La patria, el pueblo precede a la nación, y en ese proceso histórico nosotros naturalmente vamos a brevar, vamos a informarnos, vamos a formarnos una idea
de esos valores de derechos y deberes, que empieza con José Núñez de Cáceres en 1821. Pero bueno, en América Latina y en el mundo de entonces, en Hispanoamérica, y en el mundo de 1776, 77, 79, la Revolución Norteamericana, y la Revolución Francesa, que liquida la monarquía, o sea, el sistema monárquico del poder centralizado en un solo individuo. Y entonces la Revolución Francesa decapita la monarquía francesa, y entonces se da inicio a ese proyecto constitucional. Por eso en la Constitución norteamericana hay franceses que participan en su redacción, porque la Constitución norteamericana es la primer constitución escrita del mundo, pues antes de la Constitución norteamericana y antes de la Revolución Francesa eran usos y costumbres, es decir, era una constitución consuetudinaria. Todavía Inglaterra tiene una constitución consuetudinaria. Israel no tiene constitución, pero esa constitución consuetudinaria se refiere a las costumbres y a las decisiones que se toman, como dicen, se sienta jurisprudencia. Y la jurisprudencia era que regía las normas de la sociedad, de esas sociedades, antes de la Constitución de los Estados Unidos, antes de la Revolución Francesa. A partir de ahí, con el pensamiento de los promovido por Inglaterra, la masonería, y es lo que va a alentar las independencias iberoamericanas, hispanoamericanas, luchando contra el imperio español. Los ingleses impulsan las ideas revolucionarias de Francia, y por eso vamos a ver esa guerra continua que va a emprender Napoleón Bonaparte, un constitucionalista, porque él hizo el código napoleónico. Entonces, en esos elementos, en esos faros de influencia desde Francia y los Estados Unidos, Hispanoamérica va a empezar a liberarse y a romper los moldes monárquicos, siempre inspirado en las normas constitucionales. Nosotros hicimos la guerra de la Reconquista de Juan Sánchez Ramírez, que vencimos a los franceses en 1808, y la Reconquista era volver al reino de España. Es decir, en términos ideológicos y de avance, fue un retroceso por las ideas que encarnaba Francia de 1801, 1808, que gobernó nuestro territorio. Y vinimos a la era de la España boba hasta 1821, y vinieron los haitianos en 1822 e impusieron la Constitución de la República de Haití sobre nuestro territorio hasta 1844. Ahora, en 1838 hay un ejemplo constitucionalista, que es el proyecto que trae Juan Pablo Duarte, que viaja en 1829 a Estados Unidos, conoce los fueros libertarios de los Estados Unidos, conoce la Constitución de los Estados Unidos, y luego viaja a Inglaterra, viaja a Francia y termina en Cataluña. Y en Cataluña, ¿qué va a conocer? La Constitución de Cádiz de 1812, que es una constitución antimonárquica. Y por eso es que Duarte escribe un proyecto de constitución. Y nosotros tenemos el privilegio en América, Hispanoamérica, América, Iberoamérica en sentido general, que Juan Pablo Duarte es el único prócer, el único de los libertadores americanos que entró al escenario, al proceso histórico, con un proyecto de constitución.
que definía lo que era la nación dominicana, que definía los cuerpos castrenses, que definía los derechos, porque Duarte es, sobre todo, un constitucionalista. Esa constitución que la presenta el 26 de mayo de 1844 en el seno del gobierno que se estableció a partir de la independencia nacional, es una constitución que él va a chocar con el grupo conservador que está en el poder, y él renuncia a la Junta, y renuncia a la Junta por algo muy importante, y es que en esa Junta Central Gubernativa excluían a la gente por razones raciales, y él escribió el verso que dijo: los blancos, cobrizos, cruzados, morenos, unidos, marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Oye, qué dimensión de ese pensamiento de Duarte, de ese verso de Duarte, y eso está en el alma de la Constitución de Duarte. Y hacer un paréntesis para que usted continúe con ese verso de Duarte que acaba usted de exponer. Asimismo está en lo más profundo del dominicano el sentimiento hacia el ser humano, es decir, no hay diferencia. Correcto. Por color, por correcto. nada. Nosotros siempre hemos tenido una democracia étnica. Naturalmente Duarte la expone de una manera brillante, como si pusiera... No, una dimensión especial. De una dimensión espiritual incluso, Entonces, vamos a arribar, después del golpe de Estado revolucionario de Juan Pablo Duarte, del 9 de junio, deponiendo a los conservadores, anexionistas que querían el protectorado de Francia a través del Plan Levasseur. Entonces ya el espíritu constitucional que se establece incluso en el manifiesto de los pueblos del Este, el 16 de enero, previo a la Constitución, y el gobierno que se está ejerciendo es en base a la manifestación de los pueblos del Este, que es ese documento que firman los hombres más importantes del país. Y en consecuencia, después que viene el contragolpe contra Duarte, ya se abre paso el interés de darnos una carta constitutiva. Pero la carta constitutiva es un contrato social, es el contrato de Rousseau. Eso es, nosotros no estamos haciendo nada nuevo que no hayan hecho los estados que se han consolidado, que han proclamado su independencia en todo el continente. No, nosotros estamos asumiendo una cosa que está de moda. Y el proyecto de constitución y la constitución es una constitución que se parece ¿a qué? A la Constitución de Cádiz, y se parece a la Constitución haitiana, y eso no desmerita para nada, porque la Constitución haitiana, con algunas aberraciones que dice que ha de escribirse sobre la piel de un blanco y escrita como tinta la sangre de un blanco. Entonces, nosotros no tenemos esos conflictos, porque ya lo hemos resuelto en el amor, en la convivencia social, claro, en la solidaridad, en la vecindad. En lo espiritual también. En lo espiritual, sobre todo porque la nación dominicana tiene un alma grande. Somos diferentes totalmente. Sí, correcto. Totalmente. Correcto. Entonces, ahí vamos a entrar en lo que es los constituyentes de San Cristóbal, que empiezan a trabajar el día de Nuestra Señora de las Mercedes. Esa es una de mis 24 preguntas. de septiembre. ¿Por qué San Cristóbal para muy bien, dar ese manifiesto? Ese escenario ahí. Sí, el escenario de San Cristóbal es porque estábamos en un gran conflicto político, las convulsiones, todavía estamos en el primer año, todavía no hemos celebrado el primer aniversario de la independencia. Entonces, Bobadilla, que era un gran sabio, Tomás Bobadilla, dice: vamos a alejarlo de las convulsiones políticas de Santo Domingo. Vamos a ponerlo en un lugar que no sea impactado por el cabildeo, por las pugnas de los grupos. Y entonces cogen a San Cristóbal, equidistante, vamos a decir cómodo, porque San Cristóbal está allí mismo, de la capital está allí mismo. Bien ubicado. Bien ubicado. Y se convocan a los representantes de todos los municipios del país.
Y una característica de esa convocatoria, Rosario, es que hay varios curas que van a representar a las comunidades, como el padre Rosón de Baní. ¿Quiénes tenían derecho? Pues, se parece un poco al sistema norteamericano. Hoy se celebran las elecciones en los Estados Unidos, pero no gana el que tenga más votos, y gana el que tenga más delegados. Entonces el sistema nuestro de entonces era por delegados. ¿Y quiénes eran los delegados? Los que eran propietarios de algo. Ve, todavía estamos en ese concepto muy rural, muy atrasado, de un poco falta de democracia. Los hacendados, ¿sería? Los hacendados, dueños de los algo. ganaderos. Sí, claro, Ganaderos. era lo de la época. Y los curas, que eran Claro, muy buenos representantes. Sí, tenían- Entonces, que por tenían, eso vamos a tener, tenían fortaleza en la fe. tenían fortaleza en la fe. Ajá. Sí. Entonces, por eso incluso vienen de Bánica y vienen, porque es que, fíjense que empiezan el 24 de septiembre, 24 de octubre y un mes y 10 días aproximadamente. Sí. Sí, un mes, 12 días. Sí. Entonces, esos delegados son los que rubrican un proyecto de constitución que Santana dice, espérate, estamos en guerra, yo quiero mi artículo 210 En ventaja. en ventaja siempre. Claro. O sea, pero bueno, pero era una forma de echar a andar. Claro. Sí. Y se dio la Constitución de San Cristóbal, que es la Constitución. De ahí vienen las reformas constitucionales, ya en 1847 se hace una, en 1854 se hace otra, y cada vez que hay un gran conflicto, vamos a reformar la Constitución. Y cada vez que hay algún tipo de necesidad para readecuar realmente esa Carta Magna a la... Sí, en los Estados Unidos se habla de la 10ª enmienda, Ajá, que es diferente. Déjenme presentar al teniente de navío Juan Rosario Ramírez, de la Armada de República Dominicana, que es encargado del Departamento de Historia de la Armada, aquí en el MIDE, porque él está hablando y no saben quién es que está al fondo. Él menciona constantemente a Rosario. Sí, a entonces, Rosario. Rosario es... Porque es abogado. No, y que Abogado también. Rosario está aquí como parte también de apoyo. de apoyo a lo que es la información que está haciendo el comandante Sócrates con relación a la Constitución. Salude al Preséntese público, sí. mi teniente de navío. Yo siempre soy perdida con para los la rangos. clase civil, un teniente de navío es Un el capitán. nivel de capitán. Un capitán de la policía o del ejército. De eso mismo. Muy buenas tardes, muy contento de estar presente aquí junto con mi comandante, el coronel Sócrates Soso Ruiz, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Qué bueno. Bueno, Sí. San Cristóbal la considero yo como la cuna de la Constitución Dominicana. Es que Sí, es así. es correcto. Es Que así. fue en ese lugar donde 32 constituyentes se reunieron y aprobaron esta Carta Magna, la cual fue dirigida por el destacado abogado y jurista Manuel María Valencia. Sí, que Sí. se dignifica. Gracias, Rosario, Sí, por gracias, ese aporte, Rosario. sí. Sí. Que el presidente Santana es el primero que se juramenta y que con esa Constitución. Por eso El viene prim- que el primer presidente constitucional El- ajá, de la República es Ah, Pedro Santana. correcto. Ok, es el primer- Correcto. y se juramenta ahí en lo que hoy es la alcaldía, que ahí estaba la casa, vamos a decir, la casa de armas, ¿cómo se llama? Sí. Ah, ahí, sí, sí, Frente a la plaza de armas sí. estaba el cuartel. Sí. Entonces ahí se juramentó Pedro Santana. Pedro Santana. Pero vinieron gente de hincha, todavía hincha era de nosotros. Todavía pertenece así. Sí, vinieron gente de Dajabón, de Puerto Plata, de Moca, de los grandes municipios. En Hincha sí nació Pedro Santana, junto con su hermano Ramón Santana. Bueno, vamos a Que saludar después se van al Ceibo allá. Sí. Ahí viven. a los protagonistas de este programa con el permiso de nuestro invitado Así es, especial. vamos a agradecer el apoyo que siempre nos brindan, comenzando con el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, ministro de Defensa en la actualidad de nuestras Fuerzas Armadas y ministro de Defensa también del país. También tenemos
A continuación, vamos a agradecer al presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, general Pablo Roberto Jiménez Sánchez, Ejército de República Dominicana, al mayor general Eufemio Torres Mejía, comandante del Comando Conjunto de las Reservas de las Fuerzas Armadas. así como también al mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ¿verdad? Ejército de República Dominicana, comandante general del Ejército de República Dominicana. También al vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, Armada de República Dominicana, comandante general de la Armada, y al mayor general piloto Floreal Tarcisio Suárez Martínez, Fuerza Aérea de República Dominicana, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana. A todos ellos, gracias siempre por el apoyo a su espacio, La Voz del Retirado. Agradecemos al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, y el director de la Reserva de la Policía Nacional, general Hilario González González, quienes son los comandantes que le dan el apoyo a lo que es nuestro espacio La Voz del Retirado, así como también al director de nuestra estación de radio. Así que vamos con Matos y vamos a poner un poquito de música y en Sí. breve regresamos con la pregunta y la respuesta que está en el aire ya por parte de nuestro invitado especial, Coronel Suazo, que nos va a hablar cuando regresemos después de la pausa ampliamente de por qué se da esa primera constitución, por qué se firma esa primera constitución ¿Cuál fue la necesidad de la allá misma? en San Cristóbal. Adelante, Matos. Matos. Me llaman Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que han bajo natura. Su tradición, su cultura, es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria es una escena que el cielo nos quiso dar y se puede disfrutar, porque allí siempre es verano y al orar como cristiano, yo digo en cada oración: si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí! Oh. Dominicanísimo, mami. Un pueblo trabajador es el que hay en mi tierra, que no le gusta la guerra, sino lesionan su honor. Es una tierra de amor, donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano, con amistad y honradez. Y si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano. Árboles hay por doquiera, con sus frutas más sabrosas, y en mi tierra prodigiosa, los cocos y las palmeras, que forman largas hileras, refrescan al aldeano, y la loma como el llano, la convicción me la da.
Si vuelvo del más allá, vuelvo a ser dominicano. Ajá. Te dije que dominicanísimo, mami. ¡Ja! En mi Quisqueya preciosa, nuestra raza es la mestiza. Se admira la piel cobriza en una mulata hermosa, con la sonrisa graciosa que ella hereda de lo hispano y ese sabor africano que en el cuerpo le retumba. Si yo escapo de la tumba, vuelvo a ser dominicano. En la América morena, cada pueblo es como el mío. Van derramando los ríos, el agua de orgullo plena. Cada patria es la más buena, según cada ciudadano. Yo lo digo en tono sano y se lo repito en serio. Si salgo del cementerio, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí! Continuamos con La Voz del Retirado. Bien, seguimos aquí en La Voz del Retirado en este martes 25 de noviembre del año 2024. Tampoco habrá, Bueno, Carlos, tampoco un habrá. día especial, ¿verdad? Un día... Hoy hay muchas cosas interesantes en el mundo, el proceso eleccionario para elegir un nuevo presidente en Estados Unidos. Yo creo que el mundo entero está ahora con sus ojos, con todos sus reflejos sobre lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que puede pasar en los Estados Unidos, esperando el desenlace que uno espera de todo corazón que sea Lo mejor. lo mejor, para todos. Sobre todo la cantidad de porque dominicanos que viven allá. estamos Sí, hablando de la primera potencia económica del mundo y un país que tiene una influencia enorme, no solamente en nuestra nación, sino en otras naciones, Sí, y el uno espera mundo. de que allí las cosas salgan lo mejor posible. Así es. Vamos a esperar que sea así. Y entonces, mañana 6 de noviembre, ese día, conmemoramos un aniversario más de la Constitución de la República. Nos quedamos antes del tema de Johnny Ventura, un tema, por cierto, escrito por Uchi Lora. Si vuelvo a ser dominicano, si vuelvo a nacer, quiero ser Dominicano. dominicano. Ujú. Johnny Ventura en una ocasión contó la historia, antes de que Yo lo Suazo, vi. de ese tema, que se iba a presentar en el Madison Square Garden. Entonces, Johnny quería algo para... Había tantos dominicanos ahí. Yo quiero que me haga un merengue de, Estaban hablando mal de los de dominicanos. los Sí, con el dominicanos. perfil bajo, el Pero yo perfil quiero bajo. a los dominicanos que estén ahí levantarle la moral. Y Uchi hizo eso, De un Raudy día Veloz. para otro. De un día para otro Dice le que envió por, eso a Johnny por Ventura. teléfono fue que se lo La dictó. primera vez que Johnny ejecutó lo entrenó, la primera vez que lo practicó fue presente al público y eso fue una cosa enorme, ese tema. Apoteósico. Por eso le pedía a Matos que lo buscáramos y lo pusiéramos en este día que estamos hablando de la Constitución de la República en La Voz del Retirado. Entonces nos quedamos, ¿por qué San Cristóbal? Suazo, adelante. Hablábamos de de alejar las discusiones, porque es una discusión. Claro, claro. Sí. Eso, donde hay participantes, es una constitución que con el artículo 210 la hace una constitución muy conservadora. Pero de algún modo la ley de leyes, que es la constitución, la Carta Magna, es un pacto social donde nos comprometemos, donde es un árbitro, donde los distintos sectores se expresan y va a servir de marco para
saber cuáles son los límites de los derechos y también de los deberes, porque la Constitución manda. La Constitución manda y establece, está por encima de todos y de todo. Entonces, la Constitución de San Cristóbal se discute en San Cristóbal para que esté fuera de la diatriba política, del conflicto político, Buscaba un escenario neutral. Neutral, sí. Y San Cristóbal fue el mejor sitio para esos fines. Duraron un mes y pico discutiendo. Algunos volvieron a sus comunidades, se reintegraron y Valencia fue un gran árbitro. La Constitución de San Cristóbal creó el Estado dominicano. Es decir, legalizó lo que ya existía de facto, de hecho, proclamado el 27 de febrero, refrendado por la batalla de Azo y de Santiago de marzo del 19 y 30. 19 y 30. Nosotros habíamos ido a la guerra. De hecho, estábamos funcionando, pero le faltaba. Se confirmó, Se reafirmó y se direccionó. Se establecieron las políticas de Estado en el orden económico y en el orden fundamentalmente militar. Porque la Constitución está cumpliendo 180 años, pero la Constitución se refiere a la creación de la Fuerza Armada, que así se decía en singular, Fuerza Armada. Pero ya ese ejército de tierra había sido victorioso. Lo que hace la Constitución es incorporar en su articulado la existencia de la política de defensa, de los medios para ejercer esa defensa frente a una agresión continua de los vecinos haitianos, que nos invadieron en 1844, nos invadieron en 1845, nos volvieron a invadir en 1849 y en 1855-56. Pero ya a partir de la Constitución, porque el Estado, los articulados de la Constitución le dan legitimidad al Estado, a todo lo que haga el Estado. Entonces tiene normas Establecidas, claro. Sí, jurídicas, correcto. legales, de costumbres, usos y costumbres. En consecuencia, el Estado es la nación organizada y la Constitución es lo que norma al Estado. Los hechos del Estado tienen legitimidad porque existe una Constitución. y ahí están las conformadas las leyes que rigen los estados. Correcto. Si las leyes no existiesen, entonces ¿cómo viviera el mundo? Y estas reflejan naturalmente la naturaleza de la sociedad, su desarrollo social, cultural, económico, religioso, armado, de defensa. Entonces, eso, ¿qué contiene la Constitución? La Constitución del 44, que es una Constitución que está a tono con lo que está ocurriendo en el mundo, porque está hecha, se alimentó, y tanto el proyecto de Duarte como la misma Constitución del 44, se alimenta de lo que postula, algunas cosas que postulan en Estados Unidos, la Constitución norteamericana. Y el viejo mundo. ¿Ves? Es una apuesta por el republicanismo, por derechos y deberes, el respeto al ciudadano, a la propiedad, a la vida, el respeto en sentido general de nosotros transitar y de ejercer el derecho de ciudadanía representado incluso en los símbolos patrios de la bandera, que Duarte es el ideólogo de la bandera, de los escudos que lo vemos en esa Constitución, y que incluso muy temprano Félix María del Monte escribió un himno que pretendía que fuera el himno nacional, pero bueno, no pegó, no prendió. Además, la República en sus primeros años tuvo muchos altibajos, mucha inestabilidad y muchas convulsiones por las agresiones, por la lucha interna y por las agresiones.
De modo que la Constitución de San Cristóbal es una piedra fundamental para echar a andar en nuestra vida republicana, en nuestro concepto de los derechos, de la sociedad de la época, porque la Constitución es un reflejo del momentum histórico que está viviendo esa sociedad. Claro, y que se coloca en la misma lo que es lo que está en ese momento en términos de la necesidad de esa sociedad. Y de la realidad. Y de la realidad o sea, misma. se exacto, nutre de la realidad. Sí, sí, sí. O sea, las constituciones, como todo, se nutre de la realidad, de la cotidianidad. Tenemos necesidad de crear el ejército permanente y creamos el ejército permanente por un mandato constitucional. Creamos el Ministerio de Agricultura y Educación por mandato constitucional. Es lo que le da... Parece que tenemos una pregunta, coronel, disculpe la interrupción de algún oyente. Adelante. Sí, ¿qué papel desempeñó Benigno Filomeno Rojas en los primeros textos de la Constitución? Por favor. Hola. ¿Y quién nos habla? Bueno, se fue. Colgó el Se cayó amigo. la llamada. Sí. Sí, bueno, Adelante, don coronel. Benigno Filomeno de Rojas es de los No Rojas, sino de Rojas. de Rojas. Sí. Es un hombre ilustradísimo, brillante, pensador, de los gestores de la Revolución Cibaeña de 1857 y de los constituyentes de Moca, la Constitución de 1858 de Moca, que es indiscutiblemente una constitución muy liberal, muy avanzada, ya incorpora derechos que jamás se podía pensar en 1844. Sumamente avanzada, ¿verdad? Muy avanzada porque es una... las ideas de Benigno Filomeno de Rojas, que están junto con la de Bonó, de Gen, Grullón, entre otros, pensadores cibaeños, fueron los que hicieron la revolución contra Buenaventura Báez. El gobierno de Buenaventura Báez, un gobierno corrupto que hizo emisiones de moneda inorgánica, papeletas sin respaldo, y entonces en el Cibao se estaba produciendo mucho tabaco que era vendido a precios altísimos en el mercado europeo, sobre todo alemán, y esa divisa fuerte, el gobierno se apoderaba. Cuando los españoles, cuando los cibaeños se dieron cuenta, tenían cerones llenos de dinero, de papeletas, sin pero valor. sin ningún valor. Sí. Y eso generó lo que se llama una crisis que se conoce en la historia como la Revolución Cibaeña, que derrocó a Báez y que el 19 de febrero de 1858 votó en Moca una constituyente más a tono con las ideas liberales y burguesas de la época. De modo que honores a Benigno Filomeno de Rojas, un hombre importantísimo que va a ser uno de los ideólogos de la Revolución Restauradora, vicepresidente del gobierno restaurador y naturalmente impulsador de las ideas liberales en el comienzo de la Segunda Un República. hombre con ideas muy claras. 1865, 1916, que dura la República, la Segunda República, el periodo de la Segunda República. Entonces, esas ideas plasmadas Sí. y que fueron sugeridas por Benigno Entre otros. Filomeno Filomeno de Rojas. Filomeno de Rojas. Entonces, algunas quedaron plasmadas en la Sí, lo que Constitución. ocurre es que los cibaeños no pudieron terminar de derrocar a Báez. Sí. Y Báez había expulsado a Santana y Santana estaba en el exilio. Hicieron un pacto con el diablo, porque entonces hicieron un pacto con Pedro Santana y Pedro Santana le dio un golpe de estado a los liberales del Cibao y volvió a imponer la reforma de 1854, que era una reforma hecha a la medida de Báez y de Santana, retardatario. O
sea, contra las ideas liberales. Porque en el pensamiento de Santana y como en el pensamiento de Báez, Báez es un individuo oriundo del sur, Sí. de los madereros del sur, hijo de Pablo Báez, y en fin, nieto de del cura Sánchez Valverde, que él tuvo a Pablo Báez con una negra esclava del sur. En consecuencia, esas ideas de Báez y las ideas de Pedro Santana, que era un atero, un criavaca, chocaban con las ideas, con el mundo que se estaba abriendo paso en el Cibao. Por eso hay dos mundos, por eso la revolución, la guerra de independencia es sureña fundamentalmente, pero la guerra de restauración, que Juan Bosch considera una revolución burguesa inconclusa, es cibaeña, porque está impulsada por los tabaqueros del Cibao y la apertura hacia Europa a través de Puerto Plata y Montecristi. O sea, las ideas. Hombre con unas ideas brillantes y que se involucraban con lo que querían lograr. Es decir, que no se amilanaron ante ninguna situación, porque el dominicano, por esencia, ha sido un luchador constante por lo que quiere. Así es. Yo me siento tan satisfecha de las informaciones que nos oferta el comandante Sócrates y como que me renovo de información para mi propio uso. Sí, y durante toda la segunda república, y la segunda república es a partir de 1865, cuando derrotamos a España definitivamente. A España ya la habíamos derrotado el 6 de septiembre en la batalla de Santiago, 6 al 13 de septiembre de 1863, cuando Gaspar Polanco quema a Santiago. Pero bueno, las tropas... Tremenda espada. Sí, cuando los españoles terminan de desocupar nuestro territorio en 1865, entonces empieza lo que se llama la Segunda República. La Primera República, que nace el 27 de febrero de 1844, es refrendada por la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre, y esa república termina el 18 de marzo de 1861 con la anexión a España, arriar la bandera, disolver la república, disolver la constitución, y entonces pasamos a gobernarnos con la constitución española. Entonces, bueno, a partir de 1865, esa lucha entre azules, el Partido Azul de Luperón y el Partido Rojo de Báez. Cuando llegaba Báez hacía una reforma, cuando llegaba Luperón o un luperoniano se hacía otra reforma, y pues, vamos a tener a Ignacio María González como presidente cuando termina la guerra de los 6 años contra Báez, buscando el protectorado norte, la anexión con los Estados Unidos, y en 1874-1875 el gobierno de Ignacio María González, y en 1876 el gobierno de Espaillá, de Ulises Francisco Espaillá, un gran patricio, un gran prócer, y entonces vamos a entrar en los gobiernos de 2 años del Partido Azul. Vamos a tener hombres de la dimensión de Espaillá, pero vamos a tener hombres de la dimensión de Francisco Gregorio Villini, tanto Espaillá como Villini en sus proyecto de gobierno y en las reformas en que le tocó, ellos propugnaron por la educación, incluso promovieron la educación para las mujeres y procesos de alfabetización colectiva. Ahí vamos a llegar a Walsh y Hill, el primer gobierno de Lilis, después vuelve Lilis ya como dictador y se establece la dictadura de Lilis, que termina en 1899. Vamos a tener el gobierno de Horacio Vázquez a principios del siglo, ese periodo, ese inicio del siglo XX tan terrible, tan convulsionado, que va a desembocar en el gobierno de Moncáceres hasta 1911, cuando matan a Mon. Y ahí viene el gobierno de Borda Valdés, de Eladio Victoria, de Francisco, de Monseñor Adolfo Noel, y
el gobierno de Francisco Enrique Carvajal hasta la intervención norteamericana de 1916, que desaparece el Estado y desaparece la República y desaparece la Constitución. Y nos vamos a regir entonces por las órdenes militares de la ocupación norteamericana hasta 1924. Así es. Saben que realmente el programa ya prácticamente está al final del día de hoy. Yo quiero, Comando Sócrates Unificado, con mis compañeros, a que usted le dé una invitación a la juventud dominicana que conoce tan poco de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que vale, y de que si no luchamos por valorar eso que han hecho nuestros protagonistas de la historia, podemos cometer los mismos errores. Yo quiero que usted me le dé un mensajito. Yo sé que Dalmacia está de acuerdo conmigo. Sí, totalmente de Carlos acuerdo, claro. también. Yo creo que nosotros sobre todo estamos, en este tiempo histórico que está viviendo el país. Así yo es. pienso que yo tengo mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha esperanza en la Esperanza juventud. sobre todo. Y mucha fe en la juventud, Sí. como tuvo Duarte en la juventud de su tiempo, como tuvieron hombres y mujeres como Salomé Ureña, como Petiza, Abigail Mejía, las mujeres como la profesora Pepín, Elcilia Pepín. O sea, yo tengo mucha fe en esta juventud cibernética, en hacer de las redes sociales mecanismos para difundir lo que es una cultura de defensa. O sea, para mí hay un compromiso impostergable de que asumamos una estrategia nacional de cultura de defensa, porque no es solamente conocer historia, porque nosotros tenemos que llamar a Duarte y llamar a los hombres de 1965 que hicieron una revolución constitucionalista. O sea, siempre ha habido un espíritu constitucionalista. Y esa cultura de defensa a la que usted se refiere, arengando a nuestros jóvenes hoy día, yo creo que está en marcha. Sí, está en porque marcha. si vemos las redes, tenemos una juventud muy pensante en la que yo también creo, vemos las distintas redes y vemos precisamente cómo esa juventud se expresa a favor de la patria, Correcto. a favor del país, Sí, a sí, favor sí, de nuestros sí. intereses. Hay un trabajo Eso es una cultura. febril, hay un trabajo febril, apasionado, no tener por temor. construir esa musculatura Y por invencible Exacto, de la República Inmortal de Duarte, de la República Inmortal de los febreristas, de los constitucionalistas, de los hombres y mujeres que nos han acompañado Mira, en ayer, estos 180 años. le hicieron una entrevista recién a Albert Pujols y le preguntaron qué sintió cuando él conectó el jonrón 700. Y él dice, mira, cuando yo di el jonrón 700, cuando llegué a primera, le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios y a mi familia, ¿no? Y a mis hijos. Y cuando llegué a segunda base, dice Albert Pujol, pensé en mi país. La República Dominicana. En la República Dominicana. Yo quería estar aquí para ver la cara a la gente. Sí. Cómo la gente estaba gritando y cómo la gente estaba saltando, porque yo acabo de dar, un hijo de la República Dominicana acaba de conectar su jonrón 700. Y en la está el Grande Liga. alma, ahí está Y el es lo que ustedes corazón, ahí estaban está contentos la- y la él patria dice, está ahí. Y Así dijeron, es. pero tú fuiste a saludar a alguien y dice, vi en el público y al único que vi en el público, al único dominicano que estaba cerca de mí, fue a Adrián Beltré. Yo quería saltar la verga y abrazarlo en nombre de la patria, Sí. porque eran los únicos dominicanos que Amén. estábamos ahí. Yo Así quería. es, así es. Y el único dominicano que yo lo vi cerca de ahí fue, por eso fui corriendo allá donde él. Y yo Ese- quería saltar ese y dar. espíritu de cuerpo. Porque yo tenía la República Dominicana Ese en mi espíritu- corazón. Y bueno, él dijo en ese momento, cuando estaba hablando, dice, mira, me engranó. Mira cómo se pone el pellejo. Porque Claro. yo pensé en la patria, lo que ustedes estaban Claro. hablando. Mira, mañana, con motivo del Día de la Constitución, va a haber una ceremonia en San Cristóbal, comenzando a las 8 de la mañana con la izada de la bandera. Ahí estaremos junto a Suazo y otras personalidades. A las 8:30 habrá un Te Deum en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, allá en San Cristóbal. A las 10 de la mañana, audiencia solemne del Tribunal Constitucional con la presencia del honorable presidente de la República, Luis Abinader, en el auditorio menor de Loyola. A las 11 de la mañana, el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, estará encabezando la celebración patriótica.
A las 12 del mediodía, Consejo de Gobierno, encabezado por el honorable presidente de la República, y en el Auditorio Mayor de Loyola San Cristóbal. Y a las 5, sesión extraordinaria del Senado de la República por el 180 aniversario de la Constitución en el Salón de la Gobernación de San Cristóbal. También, después de las 11, habrá un desfile patriótico, cívico, militar y estudiantil en honor a la Constitución de la República en la avenida Constitución de la República. Así que esos son los Mejor actos. que ese programa, ninguno. Sí. Ninguno, Así así es. es. Hoy, mi querido coronel, me honra o nos honra el que haya estado con nosotros. Nunca se va a zafar de mí ni de nosotros, porque usted significa la patria en lo que tiene que ver con su trabajo y con esa gran trayectoria, esa información es tan grandiosa y clara que nos dice usted de lo que es nuestro país. Yo quiero decir que viva la patria de ¡Que manera... viva! ¡Que viva la patria! Amén. Señores, buenas tardes, sean felices. Lo ves en cada barrio, en cada pueblo y en la historia. El dominicano tiene fuerza y gloria. Va con la frente en alto, el corazón marchando. Y cuando suena la radio, está la voz de las Fuerzas Armadas. Cultura dominicana, patriotismo que no se acaba. Esta es la voz de las Fuerzas Armadas. Informándote con programas, tocando música que te agrada. Esta es la voz. Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro. Esta es la voz.